Hacemos una oración y entramos en lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Señor, te agradecemos, Dios mío, tu amor, Dios, para con nosotros, Señor. Hoy estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Y te damos las gracias porque entre tanto nos has escogido a nosotros, Señor, para llegar a tu casa, Dios mío, y poder escuchar y estudiar, Señor, tu bendita y eterna palabra. Señor, en este día presento a tu pueblo y me presento yo al dar este estudio. Señor amado, somos tierra fértil, Señor. Si estamos aquí es porque amamos tu palabra, queremos aprender más de tu palabra, porque sabemos que al conocer tu palabra, Señor, es por medio de ella que nosotros vamos a crecer, Señor, en ti. Gracias en esta noche, Dios mío, guía mis labios para que todo lo que hable sea de acuerdo a la verdad escrita de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Dios le bendiga por estar aquí en esta noche. Seguimos estudiando la carta del apóstol Juan. Hoy vamos a empezar lo que es el capítulo 3, pero solo para recordar un poquito de lo que hablamos en la lección pasada. El Señor nos estuvo hablando que tenemos que cuidarnos porque ya la influencia del anticristo está aquí en la tierra, ¿verdad? Y que esa influencia lo que hace es engañar y usa a falsos maestros que distorsionan la verdad de Cristo. El anticristo es alguien que está contra Cristo, alguien que se opone a todo lo que es de Cristo y que quiere tomar el lugar de Cristo. Se nos enseñaba de que él ahorita está solamente operando, ¿verdad? Y que es por medio de espíritus que lo hace, pues decía los espíritus del anticristo, pero va a haber un día que él se va a manifestar en persona, pero cuando él se manifieste, la iglesia de Cristo ya no va a estar presente. La iglesia de Cristo vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos están esperando ese día glorioso? Entonces el Señor nos hablaba que nos cuidemos de los falsos maestros, ¿verdad? Falsos maestros han habido desde el principio y van a haber, hermano, hasta que Cristo venga. Siempre van a querer confundir al pueblo del Señor, siempre van a querer desviar a los que están en rectitud. Y también el Señor nos hablaba de que nosotros tenemos la unción de Cristo. Amén. Y que si nosotros tenemos la unción de Cristo, entonces no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Pero al hablar eso, la palabra del Señor no se refiere a que no necesitemos de maestros que nos enseñen, sino que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, que es el que nos va a mantener en la verdad, que es el que nos va a proteger de todo engaño que el enemigo quiera lanzar a nuestra vida. Y nosotros tenemos que saber de que si nosotros nos mantenemos en Cristo, permanecemos en la verdad de Cristo, cuando Cristo venga, nosotros no nos vamos a alejar avergonzados. ¿Cuántos están preparados para la venida de Cristo? ¿Tiene esa seguridad? Amén, la tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a leer, antes de empezar el 3, el último verso que faltó del capítulo 2, es el verso 29. Dice la palabra del Señor: si sabéis que Él es justo. Bueno, vamos a leer el 28 solo para entrar en contexto. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí cuando nos dice la palabra del Señor, si sabéis que Él es justo, se está refiriendo a Dios Padre, porque nosotros como simiente de Dios hemos sido engendrados por Dios
Padre. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién fue quien nos hizo renacer? El Padre. Mire lo que dice ahí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros como iglesia, como cristianos, hemos sido engendrados por el Padre. Aquí lo dice, Él nos hizo renacer a nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber, que reconocer que todo el que hace justicia porque ha sido renacido, engendrado por el Padre. Y nuestro Padre es un Padre justo. Amén. Él es justo. La palabra del Señor dice en Primera de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose al Padre, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Y Jesús también dijo en San Juan capítulo 17 verso 25: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces aquí el apóstol Juan dice: sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ahora, ¿qué es hacer justicia? Hacer justicia es tener temor a la palabra de Dios, a la ley de Dios, vivir una vida recta, vivir una vida íntegra en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es hacer justicia. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, viviendo una vida recta delante del Señor, nosotros estamos dando a conocer que somos hijos de Dios. Usted sabe que un niño desde que nace ya uno le empieza a ver como un parecido. A veces se parece al papá, dice uno, se parece a la mamá. Y conforme ellos van creciendo, uno dice: miren, habla igual que el papá, camina igual que la mamá. Y uno le va viendo como ese parecido. Pues nosotros que hemos sido nacidos de Dios, tenemos que vivir en la justicia de nuestro Padre eterno. Entonces, el que hace justicia es nacido de Dios. Nos vamos al capítulo 3. Este fue un verso que se quedó ahí al aire en la lección anterior, pero no podíamos dejarlo sin pasar. Aquí en el capítulo 3, el apóstol Juan nos va a hablar acerca del pecado y va a seguir un tema que se quedó a medias también, acerca del amor. Como ya lo dijimos antes, lo dije yo y lo dijo hermana Natalie, que si ustedes ven, pues no es como una secuencia que lleva por temas el apóstol Juan, sino que se va saltando. Pero todo eso nos va siempre a edificar a nosotros. Leamos del verso 1 al verso 3 y después nos vamos a ir por partes. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si vemos en el verso 1, el apóstol Juan empieza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero esa palabra mirad, Él nos está llamando a nosotros, nos está haciendo un llamado a que pongamos atención, que no solo digamos: oh, ¿cómo es el amor del Padre?, sino que nos detengamos a considerar la clase de amor, que podamos admirar y disfrutar el amor del Padre para nuestras vidas.
Muchas veces hablamos solo es que Dios me ama, pero usted se ha detenido a considerar qué clase de amor es el del Padre. ¿De qué magnitud es el amor del Padre? Fíjese que cuál amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahí es como que dijera, mirad de qué país es ese amor, de qué procedencia es ese amor, de dónde viene ese amor. ¿Usted se ha detenido a pensar en el amor del Padre? Es un amor que solo viene del mismo corazón de Dios. Es un amor, hermano, que no se puede ni igualar no se puede igualar a otro. Mire lo que es el amor humano. Nos hablaba el sábado el Señor por medio de la palabra. El amor humano es el que lo trata bien a usted si usted trata bien. El amor humano es el que hace bien al que le hace bien. El amor humano, hermano, es de que si usted me va a tratar bien a mí, me va a saludar bien a mí mientras yo no lo ofenda, pero si yo lo ofendo, usted ya muestra indiferencia hacia mí. ¿Cuántas esposas o esposos se molestan a veces en su casa? Y de repente cuando el esposo le habla a usted, sí, como quieras. O nunca ha mostrado indiferencia. Le habla y usted se queda callada. O viceversa, ¿verdad? Y no es que dejemos de amar, pero como humanos mostramos una indiferencia, aunque muchas veces no lo querramos. Pero mire, el amor del Padre nunca muestra indiferencia a nosotros, aunque nosotros le fallemos. Y a mí esto me ministraba, usted no sabe cuánto, porque yo le fallo a Dios. Pero cuando yo vengo a buscar una relación con Él, Él no es indiferente conmigo. Él me abraza, me hace sentir su amor, me hace sentir que ahí está Él para mí. Ese es el amor del Padre. Y Pablo decía, es tan alto que no puedo ir arriba de Él. Es tan bajo que no puedo ir abajo de Él. Es tan ancho que no puedo salirme de Él. Estamos dentro del amor del Padre. No hay nada que nos pueda sacar del amor del Padre, porque el amor del Padre nunca deja de ser. El amor del Padre es eterno, ha sido desde la eternidad y será hasta la eternidad. A usted le podrán decir, yo doy la vida por ti. No la dan. A usted le podrán decir, yo no puedo vivir sin ti. Sí van a poder vivir sin usted. Créame que sí. Porque es un amor humano. Pero el amor del Padre eterno, ¿de qué procedencia es? ¿De qué país es? Y el apóstol quiere resaltar lo excepcional, lo maravilloso, lo extraordinario que es el amor de Dios. Mirad. Deténganse a considerar cuál es el amor del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre no solo nos ama, sino que lo da todo por amor a nosotros. Ya lo dio a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Primera de Juan, capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire ese amor del Padre que nos ha hecho hijos de Dios. Aquí el apóstol dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la expresión aquí en esta carta del apóstol. Pero cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 12, lo que le dije, ahí nos dice que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Qué dije, Juan? El Evangelio de Juan, gracias. Entonces no solo somos llamados hijos de Dios, sino que nuestra realidad
es que somos hijos de Dios. ¡Qué bendición, hermano! No es lo mismo llamar a alguien hijo a que sea su hijo. Yo a mis sobrinos, a mis sobrinas les digo, vengan mis hijos, vayan mis hijos, Dios los guarde mis hijos, pero no son mis hijos. Aunque así los llame y aunque así los trate. Pero a mis hijos yo les puedo decir mis hijos y son mis hijos. Nadie puede cambiarlo. Y nadie puede cambiar que nosotros seamos hijos de Dios. Yo me gozo con esta palabra, mi amado hermano. Y este verso nos recuerda también Primera de Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? Pecado si no se lo sabe, hermano. Juan, es que yo estoy bien confundida con Primera de Juan y Juan. Gracias que me estás ayudando. Juan capítulo 3, verso 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire, ahí también resalta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, esto, hermanos, es para que hoy consideremos la grandeza del amor que nosotros podemos disfrutar. Esto no es solamente un conocimiento, es una experiencia viva, el amor de Dios en nosotros. Y aquí algo que nos tiene que llenar de gozo, hermanos, es que ese amor tan grande, incomparable, fue el que inició la salvación en nuestras vidas. Usted no está aquí porque usted quiso creer en Dios un día. Usted está aquí porque el Padre lo amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Él hiciera los ríos, que Él hiciera los montes, que Él hiciera toda la creación hermosa, Él ya lo había amado a usted. ¿Y sabe qué tan grande el amor de Dios? Que aunque Él sabía que Heidi iba a pecar, que Heidi le iba a fallar, que Heidi en algún momento lo podía negar, aún así Él me amó y dio a su hijo por mí. ¡Qué grande amor de Dios! O sea que no piense que usted está salvo por usted mismo. Su salvación la inició el amor del Padre. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Desde cuándo es usted amado? Se dice que el amor más grande es el de la mamá, ¿verdad? ¿Usted ha oído eso? Yo creo que también el del esposo. Pero la mamá empieza a amar desde que está el bebé en el vientre. Antes no se ama. Pero el Señor nos amó antes de todo eso, hermano. ¡Qué amor más hermoso! Ese amor, hermano, muestra entonces que Él nos amó a nosotros primero. Usted le ama porque Dios lo amó a usted primero. Él lo vio a usted primero. Él lo escogió a usted primero. Él lo alcanzó a usted. Él lo encontró a usted. No fue que usted encontró el amor del Padre. El Padre lo encontró a usted. El amor del Padre es eterno. Algo que podemos disfrutar también. No cambia. El amor del Padre nunca cambia. Nunca deja de ser. Aún así le fallemos, hermano. Porque fíjese que el amor del Padre no es que nos ama si leemos la Biblia. No es que nos ama si oramos. No es que nos ama si hacemos cosas buenas.
Y si no leemos la Biblia, nos deja de amar ese día. No. El amor del Padre siempre es el mismo. Y el amor del Padre es tan grande que aún nos disciplina por amor. Porque Dios disciplina. No castiga, disciplina. Pero por muestra de su amor. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos un amor tan grande que podemos disfrutar. Y que ese amor es tan grande, hermanos, que aun cuando ese amor no es correspondido, Dios lo da. Porque Él ama a la humanidad. Aquellos de los cuales nos predicaban el día sábado, Dios los ama a todos ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de toda la humanidad creada. Y entonces, hablando ya de nosotros como hijos ya de Dios, aunque muchas veces nosotros somos infieles, el amor de Dios permanece fiel para nosotros. Sigamos aquí entonces. Nosotros, como le decía, no hicimos nada para que Él nos amara. Él tomó la iniciativa. Y vamos a Romanos capítulo 5, verso 16 al 17. No, al 11. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos amó siendo, ¿qué? Enemigos, pecadores. Es grande el amor de Dios, hermano. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La razón de que el mundo a nosotros no nos reconoce es porque nosotros hemos sido engendrados por Dios, porque tenemos el amor de Dios. Entonces nosotros vivimos una vida diferente a lo que este mundo espera. La palabra del Señor nos dice también que a Él no le reconocieron. Lo dice San Juan capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no nos va a reconocer a nosotros. El mundo sabemos que está lleno de maldad, pero como nosotros vivimos en justicia, hacemos las cosas rectas, amén. Por eso no nos puede reconocer. Cuando el apóstol Pedro le hablaba a sus lectores, recordemos que él les decía que ellos eran extranjeros, que ellos eran peregrinos, que ellos estaban de pasada por este mundo. Nosotros no somos de este mundo, por eso el mundo no nos reconoce. ¿Sabe quiénes son los verdaderos extraterrestres aquí? Nosotros. No son los marcianos, no. Nosotros somos los verdaderos extraterrestres, porque no pertenecemos a esta tierra. Entonces, esa naturaleza que el Señor nos dio, al nosotros haberle reconocido como el Señor de nuestra vida, es una naturaleza extraña a este mundo. Seguimos el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Aquí vemos que el apóstol Juan, él tenía como un afecto tan tierno para los de la iglesia, que les decía amados. También les llamaba hijitos míos, hermanos míos, y aquí él lo manifiesta, ese afecto tan especial como un padre que él tenía para la iglesia. Aquí dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora, porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, hermano, cada palabra tiene una razón de ser. Cada nombre tiene una razón del por qué está ahí. Y ese ahora marca un antes y un después. Marca lo que es el pasado y marca lo que es el futuro. Y al decir el ahora, él está hablando que antes nosotros no éramos hijos de Dios. Antes nosotros estábamos sin esperanza en el mundo, pero que ahora somos hijos de Dios y tenemos la esperanza viva en nuestra vida que Cristo va a venir un día por nosotros. Entonces eso marca una división, que en el pasado estábamos perdidos. Hermanos, nuestra vida sin Cristo era una vida de miseria, de dolor. Pero ahora nuestra vida en Cristo es una vida de gozo, de alegría, de paz, de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dígalo con seguridad. Porque nosotros tuvimos un antes y un después, y nuestro después es glorioso en Cristo Jesús. Dice que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos que todo aquel que confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, en ese momento pasa a ser hijo de Dios. Y entonces Él le dice, ahora nosotros somos hijos de Dios. Al ver al Señor Jesucristo, ahora nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que la obra que nosotros en el proceso, por decirlo así, en el que nosotros estamos, no se va a perfeccionar, sino que hasta que Cristo venga, hasta que Él sea manifestado. Ahorita nosotros estamos siendo moldeados por el Espíritu Santo, estamos siendo cincelados por el Espíritu Santo, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la bendición de Dios, pero hermano, lo que ahora vivimos no es nuestra mejor vida. Lo que ahora estamos disfrutando en la presencia de Dios es solo un toquecito, una probadita para lo que realmente nosotros vamos a disfrutar. Y si hablamos de nosotros como creyentes, no se ha manifestado lo que realmente Dios va a hacer en nuestra vida hasta que veamos a Jesucristo cara a cara. Cuando lo veamos tal como Él es, ahí es que nosotros vamos a tener esa perfección en nuestra vida. Eso es, usted sabe, ¿verdad? Usted sabe las obras que con el cincel les están dando forma. Así somos nosotros ahorita. Y cuando Cristo venga es como el último cincelazo que va a dar el Espíritu Santo a nosotros. No se desespere. Tal vez usted diga, es que no logro alcanzar lo que yo quisiera hacer en el Señor. Es que yo siento que no avanzo. Es que yo me desespero. No se desespere, hermana, no es por usted mismo. No es por usted mismo, es una obra que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, y con unos es más rápido y con otros lleva un proceso. Yo, como le he dicho, no se comparen su proceso a nadie. Lo importante es que usted esté en un proceso y que un día se va a manifestar lo que usted realmente va a hacer. Entonces aquí dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Corintios capítulo 15, versos 42 y 43 dice, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Eso es una perfección cuando miremos a Cristo. Pero no por eso de que ahorita no somos perfectos,
podemos, hermanos, abusar, ¿verdad? No podemos estar diciendo, no, yo fallo porque todavía no se ha perfeccionado en mí la obra de Cristo. No, esa es sinvergüenza. Sí, porque nosotros, aunque no vamos a llegar a ser perfectos, tenemos que buscar, tratar, encaminarnos a eso, ¿verdad? Más adelantito yo voy a hablar de eso. Seguimos el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nosotros sabemos que vamos a ver un día a Jesús cara a cara, tal como Él es, entonces nosotros tenemos que preocuparnos en purificarnos. Cuando aquí dice la expresión, y todo aquel que tiene esta esperanza, no se refiere a una esperanza como a ver si pasa, a ver si sucede. Usted sabe que a veces uno usa esta expresión, por ejemplo, yo tengo la esperanza que el próximo año vaya a mi país. Entonces usted lo está diciendo como algo que podría ser, que podría pasar. Pero aquí cuando se habla de esperanza, todo aquel que tiene la esperanza se está refiriendo a todo aquel que tiene la seguridad, como algo que no va a fallar, como algo que es seguro, que va a pasar. Entonces, si nosotros como hijos de Dios tenemos esa seguridad que Cristo va a venir, que le vamos a ver cara a cara, nos tenemos que purificar. Nos tenemos que santificar, nos tenemos que limpiar cada día. Ahora, ¿qué significa purificar? Purificar es guardarnos en lo moral, libres de la corrupción del pecado. Pablo le dijo a Timoteo que no se contaminara o que no participara ni de pecados ajenos. Y le dice, mantente puro. Porque en lo que Cristo viene por nosotros es algo que a nosotros nos corresponde, mantenernos puros. No tiene que estar ni en nuestra mente, es que yo ahorita no soy perfecto, porque eso, hermano, puede hacer a que querramos vivir como querramos. Y aquí el apóstol Juan nos dice que nos purifiquemos, es nuestra responsabilidad. Dios ya empezó una obra de purificación, pero hay una parte que a usted y a mí nos corresponden. Purificarnos cada día, limpiarnos de cualquier contaminación, mantenernos alejados del pecado. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Usted por quién fue engendrado? Fuimos renacidos por Dios Padre. ¿Y Él cómo es? Santo. Y por eso dice la palabra del Señor, sed santos, ¿por qué? Entonces, si nosotros venimos de esa simiente, tenemos que dar fruto de santidad, porque sí se puede. Sí se puede. Ahora, hermano, ¿cómo nosotros podríamos purificarnos? Alguien dígame, cuénteme, aconséjeme. ¿Cómo podríamos purificarnos? ¿Quién dijo por ahí? Leyendo la Biblia, ayuno, sometimiento, dijo, oración. Nosotros nos purificamos conociendo más la palabra del Señor. Conociendo la palabra de Dios, estamos conociendo a Dios. Y recuerde que la palabra es la que nos limpia a nosotros. Y entre más crece Dios en nosotros, más nosotros vamos menguando. Ese es el orden, hermano. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. No espere usted crecer primero
para que Él crezca en usted. No, usted tiene que dejar llenarse de todo lo bueno de Dios, de la palabra de Dios. La oración hace que nosotros también estemos en esa relación con Dios. Mire, hermano, cuando de verdad conocemos a Dios, conocemos su palabra, lo que menos vamos a querer es fallarle a Él. Lo que nosotros vamos a querer es honrarlo a Él, vivir para Él. Mire lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. O sea, entre más crece el conocimiento y lo llevamos a la práctica, porque no es solo conocimiento, hasta el diablo sabe la Biblia. Pero nos llenamos de la palabra, del conocimiento de la palabra, y la ponemos en práctica, hermanos, nos vamos purificando. Tener esa relación con Dios. ¿Alguien quiere aportar algo? La palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está. Amén. Y también en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros no tenéis necesidad de limpiaros, porque la palabra ya los ha purificado, ¿verdad? Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Gracias. Yo voy como el chapulín ahí. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Hermano, la palabra es vida. La palabra es agua que nos limpia y nos purifica. Es que es un proceso. La santificación es un proceso. Eso es progresivo, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, como les decía, es algo que nos corresponde a nosotros. Pero llévese esto: que Él crezca en usted para usted menguar. Si Él crece en nosotros, hermanos, cada día nuestros deseos carnales se van apagando, Pero si usted no lee la palabra y no ora, hermano, esa carne va a estar viva en nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude. Y ahí dice, termina diciendo y dice: así como Él es puro. Mire que ahí no dice así como Él se purifica. No, ahí dice así como Él es puro. Todo este Él que usted puede encontrar desde el verso 1 hasta como el verso 9, me parece. Todo ese Él es un pronombre que se refiere a Jesús. Solo en el verso 1 es al Padre. Pero entonces dice así como Él es puro. Jesús, hermano, fue tentado en todas las áreas. Por eso es que Él nos entiende. Pero Él no cayó en pecado. Él se mantuvo puro. Pero ¿qué clase de vida vivía Jesús? Una relación estrecha con el Padre. Él mismo decía: yo no vine para hacer mi voluntad, sino para hacer la del que me envió. Tenía oración, él oraba de día, en la tarde. Usted lo va a encontrar a Él orando en diferentes horas. Entonces, esa relación con el Padre, el conocer el propósito de por qué Él había sido enviado a la tierra, a Él lo ayudó a mantenerse puro. Y si nosotros mantenemos siempre en mente cuál es el propósito de Dios para nosotros, no le vamos a querer fallar a Él. Verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
todo aquel que comete pecado. Esta palabra comete es la idea de hacer el pecado una práctica habitual. Ya nosotros hemos enseñado de que es diferente pecar, caer en pecado, a practicar el pecado. Caer en pecado caen los hijos de Dios. ¿A qué me refiero? Usted sale de su casa y usted no piensa ir a caerse, ¿verdad? Usted se cae por accidente, no por planificación, al menos que quiera una demanda. Espero que no. Pero uno se cae por accidente. Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos caer en pecado. Pero una cosa es caer en pecado por accidente a que nosotros practiquemos el pecado. Y ya se ha hablado de eso. Que planifiquemos también pecar. Ay, aunque eso estaría duro para un hijo de Dios, ya planificar el pecar, no es hijo de Dios. Porque Juan lo ha puesto así de claro. El que peca, ¿es de quién dijo? Del diablo, ya lo vamos a ver. Entonces, como les digo, quiero darme a entender, el que cae en pecado, cae por accidente. Yo puedo mentir, pero no porque lo había planificado, solo porque se me salió la mentira. ¿Verdad? Se me chispoteó, dice. Caí en una mentira, pero me arrepiento. Pero si yo guardo esa mentira y la sigo manteniendo y manteniendo, eso ya es practicar el pecado. Entonces, ¿por qué le digo que los hijos de Dios podrían caer en pecado? Porque primera de Juan, capítulo 1, verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, pero mire, esto habla en pasado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado pasado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, si yo peco y me arrepiento, ahí quedó. Pero la práctica, hermano. Alguien que está en fornicación, en adulterio, que practica la lujuria, y ahí podríamos ver todas las obras de la carne que se nos hablaron, y también podría ir a Efesios capítulo 4, verso 31, y nos da una gran lista de obras de la carne. El que se mantiene en eso, Juan dice que no es hijo de Dios. Entonces aquí dice, todo aquel que comete pecado, diría todo aquel que practica pecado, infringe también la ley. A esa ley no se refiere a la ley de Moisés, sino a la ley de Dios. La palabra del Señor nos enseña a no pecar. Pero cuando nosotros pecamos, estamos infringiendo la palabra del Señor. Y aquí sigue diciendo, pues el pecado es infracción de la ley. Mire cómo dice esas dos expresiones, las voy a repetir. Si no avanzamos muchos versos, no importa, pero mire lo que dice aquí. Pues todo aquel que comete pecado infringe también la ley, refiriéndose a la palabra de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Lo vuelve a repetir. Pero esa segunda frase va más allá que solo pecar contra la palabra del Señor. Porque está dando a entender de que la persona que practica el pecado peca como que no le importara que hay una ley. Y eso es peor todavía. Un ejemplo, se me viene esto ahorita a la mente. ¿Cuántos manejan aquí? ¿O andan todos en Uber? ¿Conoce usted las leyes de manejo? Y más o menos dice. Entonces mire pues, alguien que está empezando a manejar, se va por la avenida principal, ¿y cuánto es el máximo? ¿25? 25. Pero como no sabe, va a 30.
porque no sabe. Pero usted que sabe que si es a 25 y va a 40, le es peor. Usted está infringiendo la ley con conocimiento y haciéndola a un lado como que no existe. Es peor todavía. ¿Cómo fue? Tratando después de esconderse, dice. Entonces, el que practica el pecado infringe la ley de Dios y peor todavía, si la conoce y aún así está practicando el pecado. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sigamos. Ya me perdí aquí donde voy. Aquí voy. Entonces, fíjese que una de las razones por la que los cristianos no deben de practicar el pecado es porque el pecado es incompatible con la ley de Dios. Nosotros no podemos practicar el pecado porque el pecado no concuerda con la palabra de Dios. Sigamos el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En este verso Juan expone el objetivo que tuvo la venida de Cristo al mundo. Nosotros sabemos que Él vino para salvar, amén. Pero para poder Él salvarnos, Él tenía que quitar el pecado de la humanidad. Nosotros éramos pecadores, ya no somos pecadores. Los que hemos aceptado a Cristo, el pecado ha sido quitado de nuestra vida. Entonces aquí dice que Él apareció, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo entonces apareció para santificar o hacer santo al creyente. Si vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 25, vamos a leer. Escuche lo que dice, maridos. No, pero en eso no vamos a tocarlo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para, ¿qué dice? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante que fuese, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos que Cristo vino pasado para quitar el pecado de nosotros. Por eso, hermano, es que ya no podemos pecar. En nosotros ya no tiene que haber pecado. No podemos vivir para el pecado. Recuerde que cuando Cristo vino, Él vino a quitarle la autoridad al pecado. El pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Ya no tiene autoridad. Antes que Cristo muriera en la cruz, el pecado tenía autoridad, pero ahora ya no tiene autoridad. Usted peca, ¿por qué? Porque quiere. Porque quiere. Entonces, que el Señor nos ayude. Practicar el pecado es contrario entonces a la obra de Cristo. Si Cristo ya vino para quitar el pecado y nosotros estamos pecando, eso es contrario a lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y hermano, hasta es no valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no se vale que vivamos en el pecado. Ya no. Pecar por accidente, hermanos, pues tampoco está bien, ¿verdad? No se va a decir está bien. Pero de plano, practicar el pecado ya no es algo que conviene a los hijos de Dios. Y aquí añade, antes había dicho que Él es puro y ahora dice, y no hay pecado en Él. Vamos al verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto, hermanos, es fuerte.
Pero mire, veamos todas estas frases de que pecado no habla de un pecado, como le digo, por accidente. No vaya a decir hay pecado por accidente, es una forma en que yo se lo estoy presentando. Pero todas estas frases o expresiones que usa no peca, se está refiriendo a la práctica en sí, a la práctica. Y aquí está recalcando el apóstol Juan que ya no es forma de vivir del creyente en una práctica continua del pecado. Todo aquel que permanece, también nos habla de permanecer. Usted sabe que permanecer es una cualidad del verdadero creyente. El verdadero creyente permanece en Cristo, permanece en la palabra, permanece en la verdad. Entonces, el que permanece en la verdad, en la luz de Cristo, no practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando aquí dice que no le ha visto, no se refiere a verle con los ojos físicos, sino se refiere con los ojos de la fe. Se refiere a que si nosotros nos mantenemos en una práctica de pecado, es porque entonces no le hemos visto crucificado en la cruz por nuestros pecados. Obviamente nosotros no lo vemos físicamente, pero sí con los ojos de la fe. Entonces a eso es a lo que se refiere, ni le ha conocido. Mire a qué punto el apóstol Juan lo lleva. El que practica el pecado no ha conocido a Dios. ¿Le conoce usted, hermano? Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí está hablando que nos cuidemos de los falsos maestros. El engaño significa llevar a alguien por el camino equivocado, por el mal camino. Y sabemos que hay falsos profetas, falsos maestros que quieren llevar a la confusión. Entonces el apóstol nos dice, cuídense de no ser engañados. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ya hablamos de lo que es justicia, hacerlo todo en rectitud. Nos vamos al otro. El que practica el pecado es del diablo. Mire, hermano, aquí estos versos nos habla de puro pecado, de practicar el pecado. Algo nos quiere decir el Señor. ¿Qué cree usted? Y muchos versos repetidos. Y va a seguir, y va a seguir. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere puros, hermanos. Cristo viene pronto. Y estas enseñanzas es para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Porque el examinarnos, hermanos, no es solamente el día de la Santa Cena. No. Tenemos que estar puros para la Santa Cena, pero realmente todos los días tenemos que estar puros porque Cristo viene. Y si estamos practicando el pecado, no nos vamos a ir. Porque el que practica el pecado no es de Dios. Sigamos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí está más fuerte. Aquí ya lo encerró. El que practica el pecado es del diablo. Yo hoy lo motivo, hermano, que analicemos nuestra vida. Analicemos, me incluyo yo. Y yo le preguntaba al Señor mientras estudiaba todo esto, porque para nosotros el estar aquí es un compromiso grande. Porque dice, ay de aquel que haciéndose maestro, ¿verdad? Enseñe y no viva. Y yo le decía, Señor, examíname, pero no solo Él me tiene que examinar, sino yo también. ¿Qué puede haber dentro de mí, Señor, que sea un pecado y que tal vez ni yo me dé cuenta? Y a veces pueden ser cosas tan mínimas, hermano. Una cosa mínima yo le podría decir, ¿a usted quién lo ha herido? ¿Lo ha herido? No quién, sino ¿lo han herido alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? Ay, dichoso que no lo han herido, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Y cuántos días le ha tardado esa herida en su corazón? ¿Será que ese día que lo ofendieron le tardó?
o parecíamos vacas que masticábamos y masticábamos y masticábamos lo mismo. Nos lo tragábamos, nos hacía un poquito de daño y lo volvíamos a sacar y ahí otra vez, por días y por días. El que no suelta una herida está en pecado. Así. Y tal vez usted no se tiene que ir a ver grandes pecados, tal vez cositas mínimas, hermano. Soltemos todo lo que no sea de Dios en nuestra vida. Fíjese que una emoción de herida, de enojo, no tarda más de 1 minuto. Así, de verdad, por estudios y todo, no tarda más de 1 minuto. En 1 minuto se desaparece, menos creo yo, segundos. Y el resto ya es por ganancia de nosotros. Porque a veces queremos vivir con eso. Pero que el Señor nos ayude. Entonces dice que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Aquí Juan se va más profundo todavía y nos deja saber que las raíces en sí del pecado es el diablo. Al diablo cuando lo crearon hubo fiesta. Dice que era, no al diablo, al ángel de luz, a Lucifer, hicieron fiesta. Era recto en todos sus caminos, así lo dice Isaías. Hasta que se llenó su corazón de altivez, de orgullo, y dijo: yo haré mi trono cerca de Dios, dice, en las alturas. O sea, ahí se halló pecado, y ese pecado ahí se origina, ahí está la raíz, y él fue el que introdujo el pecado en la tierra. Por eso el que practica el pecado es hijo del diablo, porque él es el que inició el pecado no existía. Y sigue diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya nos había dicho en el verso 6 también la palabra del Señor, en el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, pero ahora lo dice de esta manera: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo está vencido. Él no lo puede obligar a usted a pecar. Mire hasta dónde están las cosas. No diga: yo pequé porque ese diablo es malo. No, ni eso, hermano. Él a usted no lo puede obligar. Lo puede tentar, sí, pero solo con que lo tiente usted no comete pecado. Si le llega la tentación y usted no cae en la tentación, usted no está cometiendo pecado. Pero si deja que esa tentación ya entre, que lo lleve a la acción del pecado, ahí sí entonces peca. ¿Me doy a entender? Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, otra de las razones por las que no debemos de practicar el pecado es porque Cristo ya destruyó las obras del máximo pecador. El diablo es el que incita a pecar. El diablo es el que opera, el que dirige a las huestes demoníacas para incitarnos a pecar. Pero Cristo ya destruyó todo eso. Así que usted tiene dominio propio que lo puede ayudar a no caer en pecado y mucho menos a practicar el pecado. Terminemos con el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nacimos de Dios al aceptar a Cristo, y ahí se nos da a nosotros una naturaleza nueva. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. No, ayúdenme. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el momento que aceptamos a Cristo, una naturaleza divina que va a ser perfeccionada y completa cuando veamos cara a cara a Jesucristo.
Y por esa naturaleza divina que está en nosotros, no podemos permanecer en pecado. Y esto sería de repetir y repetir porque son las mismas frases, de pecado, de permanecer. Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Cristo viene y si tenemos esa esperanza, debemos de purificarnos cada día. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Entonces, otra de las razones por las que no debemos de practicar el pecado es porque el pecado es incompatible con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, en ese momento recibimos al Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a hacer todas las cosas rectas, a vivir en justicia, a practicar en justicia. Muchas veces cuando viene la tentación, hermano, usted dice, ay, es que algo me decía que no lo hiciera. No era algo, era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guarda de pecar. Él nos recuerda la palabra de Dios. Así que en este día, hermanos, recuerde, podemos pecar. Podríamos, no podemos, porque es como que tengamos puerta abierta. Podríamos pecar por accidente. Pero que Dios nos guarde de verdad de practicar el pecado. Que el pecado sea un hábito en nuestra vida. Reprendamos eso, echémoslo de nosotros. Señor, te damos gracias en este día. Dios mío, tu palabra ha quedado escrita, Señor, para nuestra edificación. Hemos estado teniendo estos estudios, Señor, que realmente podemos decir que hemos cambiado en muchas actitudes en nuestra vida, porque queremos ser diferentes. Reconocemos que hay áreas en nuestra vida, Señor, que nos cuesta a nosotros mismos cambiarlas, pero queremos, Señor, darte lugar a ti en nuestras vidas. Hoy reconocemos que somos tus hijos, que somos tu simiente, que tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor, que hemos sido escogidos, amados por ti. Lo reconocemos todo esto y por lo mismo que tú nos lo has enseñado y lo reconocemos, así también reconocemos que queremos vivir una vida agradándote a ti. Señor, sí tenemos debilidades, lo reconocemos. Pero que esas debilidades, Señor, no tomen control en nosotros, sino que nosotros con ese espíritu de dominio que tú nos has dado, nosotros podamos estar firmes, rechazar el pecado, Señor. Sabemos que va a venir la tentación, pero podemos huir de ella en tu nombre, Señor. Guarda aún nuestros pensamientos. Guárdanos, Señor, de esas cosas que pasan por nuestra mente y que muchas veces dejamos que hagan nido ahí en nuestros pensamientos, Señor. Limpia nuestra mente, límpianos en esta noche. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, esos pensamientos que han estado estorbando, Señor. Eso que el enemigo ha querido estar metiendo, que no va a pasar nada si se hace, que hoy tú puedas, Señor, afirmar a tus hijos, Señor, en tu palabra y que ellos puedan, Señor, resistir al diablo y él va a huir, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creemos porque escrito está, Señor. Necesitamos esa fortaleza en nuestras vidas. Señor, queremos ser arrebatados, queremos, Señor, ser limpios completamente, queremos verte cara a cara, Señor, y sabemos por la fe que así será, pero mientras tanto ayúdanos, Señor, a ir en ese proceso de santificación. Despierta en nosotros cada día ese deseo por tu palabra, ese deseo por orar. Dios mío, tú sabes cuántos se han dormido en ese aspecto de la oración, de la palabra, Dios poderoso. Pero hoy, Señor, tú puedes despertar ese deseo, Señor, que tu palabra sea nuestro vivir, que tu palabra sea nuestro alimento continuo, Señor amado. Gracias en esta noche, Señor.
Que tu palabra esté siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que cuando venga la tentación, tu Espíritu Santo nos la recuerde para no pecar contra ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.